Bueno, como mencionábamos, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en este día, en este primer día de la semana, para que todos podamos abrir la escritura en el Evangelio de San Lucas. Que todos los que traigan su Biblia, ¿cierto? La palabra del Señor, puedan abrirla en el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 14 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 15 en adelante. Versículo 15 en adelante. Vamos a hacer una lectura, ¿cierto?, de estos versículos que nos van a dar, ¿cierto?, la luz que necesitamos. Hay algo que hemos mencionado y que nosotros sabemos como creyentes, que la palabra del Señor revela el corazón de Dios. Es algo muy sorprendente, porque para que tú conozcas a Dios es la infinidad de su persona, la infinidad de su ser. No hay otra fuente, como también nos mencionaba nuestro hermano, ¿cierto?, sino la palabra de Dios. Si queremos conocer a Dios, con mucha sinceridad, honestidad, les menciono que pasa por alto los sueños que puedas tener, porque yo sé que a veces muchas personas le dan importancia a los sueños, que no es malo, ¿cierto? Tenemos referencias, podemos sentir cosas, pero los sueños no revelan a Dios. ¿Cómo lo hace su palabra? La palabra de Dios es la que revela el carácter de Dios. Nosotros tenemos que confiar no en nuestros pensamientos, no en nuestras intenciones, no en lo que nosotros podamos haber recorrido a lo largo de nuestra vida con respecto a Dios. Es su palabra lo que nos revela a Dios. Y nosotros sabemos, el testimonio de la iglesia, que sabemos que la manera en que se reveló más claramente Dios fue a través de la persona de su Hijo. Jesús revela al Padre. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos al Padre. Entonces, si creemos en Jesús, creemos que vino del Padre. Nosotros creemos en el Padre, creemos que el Hijo revela al Padre y que el Espíritu Santo revela al Hijo. Qué preciosa es esta, por así decirlo, este trabajo que realiza Dios en nosotros los creyentes para revelarse a sí mismo. Entonces, cuando nos acercamos a los evangelios, nosotros vemos a Dios hablar por medio de su Hijo y cómo Él se relaciona con la humanidad y cómo Él quiere acercarse a los suyos, a los perdidos, para que solo Él reciba la gloria y la honra. Esta es una parábola conocida. Son textos conocidos que vamos a dar lectura. Dice el versículo 15. Oyendo esto, como título cierto, dice la parábola de la gran cena. A todo esto conforme a lo que vamos a ver más adelante. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, y yo quiero solamente acentuar que Jesús, que Dios, hermanos, estuvo sentado a la mesa con personas como tú y como yo. Él estuvo en un lugar así como lo que podemos ver acá, sentado a la mesa, el Verbo encarnado, el Yo Soy, el Elohim, el Shaddai, el que abrió los mares en el Antiguo Testamento, el que estuvo con Moisés, el que estuvo con Abraham, el que le habló a Abraham, estuvo sentado a la mesa. Con estas personas, con personas que probablemente la sociedad las despreciaba. ¿Se acuerdan cuando decían, ¿y quién es este que come con publicanos, con pecadores, se sienta con borrachos? Sería uno de ellos mismos. Lo vinculaban solo por el hecho de acercarse a personas pecadoras. Pero hermanos, Él se sentó a la mesa con todas estas personas, porque así es el carácter de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa
le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El reino de Dios, cuando vino el Señor Jesús, dijo: se ha acercado. El reino de Dios había sido anunciado, la venida de Cristo había sido anunciada. Bueno, cuando el Señor Jesús vino, el reino de Dios estaba en medio de los hombres. Ahí estaba el reino de Dios. Y él decía: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, y aquí él hablaba en parábola, ¿cierto? Para entender, para que nuestra mente entendiera cómo es Dios. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Todos empezaron a excusarse, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda. Miren las cosas que van a empezar a salir una tras otra. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Oh, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Sí, Señor. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bendita es la palabra del Señor. Bendito es el corazón de Dios, que revela cómo de esta manera nos llamó a cada uno de nosotros. Pero acordémonos un poco, hermanos, cómo estábamos cuando resistíamos el mensaje. Tenías excusas en tu corazón. Tenías razones para no seguirle. Tenías razones para no servirle. Y aquí creo que en medio de nosotros hay corazones resueltos. Y doy gracias al Señor por eso. Hay corazones que han tomado una resolución: seguir a Cristo. Hay corazones que conocieron a Jesús. Y a pesar de que el mundo pueda tentarlos, pueda absorberlos, pueda seducirlos, ellos dicen: no sigo al mundo, sigo a Jesús. Yo soy uno de los que ha querido seguir a Jesús, porque el valor que tiene Jesús al lado de todas aquellas cosas que el mundo puede ofrecer es infinitamente mayor. Jesús es más grande que el mundo. Jesús es la perla de gran precio. Jesús tiene todo aquello que el hombre necesita, porque Jesús vino a llenar el corazón del hombre, pero no solo para satisfacerlo en sus necesidades y en las cosas que Él puede por su gracia proveernos. Él vino a nuestra vida para que sea el todo y en todos. Jesús es el todo y en todos. Cuando tienes a Jesús, puede faltarte casa, puede faltarte provisión, puede faltarte alimento. Puedes sufrir escasez como muchos han pasado, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. No te falta nada. ¿Tienes a Jesús? Amén. ¿Tienes al Hijo de Dios en tu corazón? Amén. Hermano, lo tienes todo. Y este Señor amoroso tiene esta tan grande invitación. Así es, Señor. Porque como se escuchaba, uno había comprado una hacienda, tengo que ir a verla, tengo que trabajarla. Otro había comprado, los ejemplos, ¿cierto? Materiales y los ejemplos que tenía a la mano el Señor para describir lo que Él quería mencionar. Tengo 5 yuntas de bueyes.
y voy a probarlo, dijo uno. Te ruego que me excuses. Otro se había casado recién y por tanto no puedo ir. Hay muchas personas el día de hoy, muchas personas que tienen estas excusas y muchas más. Yo sé que ustedes, cuando se han enfrentado a personas, cuando han querido comunicar el Evangelio, se han visto con este tipo de respuestas. Que se excusan, que tengo otras cosas que hacer. Incluso una vez una persona me dijo, yo no voy a la iglesia porque me siento que no tengo la altura moral para acercarme. No tengo esa capacidad, no, me acerco a la iglesia o al Señor. Ellos vinculan, ¿cierto?, como la iglesia fuera del Señor, pero se entiende lo que quieren transmitir. Por su moralidad no se acercan. Otros tienen tantos problemas que las excusas son miles. Pero el Señor insiste con los corazones. Sí, hermanos, recordemos, para que esto traiga humildad a nuestro corazón, cuánto el Señor insistió contigo. ¿Cuánto te buscó y lo rechazaste? ¿Cuánto te dijo, ven a mí, y lo rechazaste? Pero sabes que aquel siervo que Él envió representa al Espíritu Santo. Podemos interpretarlo de esa manera. Que te buscó, que te incomodaba, que te decía, tú no le perteneces al mundo, me perteneces a mí. El Espíritu Santo permanentemente quería revelarte a la persona de su Hijo. Y este siervo le hizo saber estas cosas, dice al padre de familia. Y le dijo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. El Señor busca a los despreciados, a los que desprecian, a los gentiles, a los pobres, a los que precisamente dice que Él escogió a los vil del mundo para avergonzar a los sabios, a los que se creen grandes, a los altivos, a los que son autosuficientes porque tienen hartos recursos, porque tienen una buena educación. Ellos son autosuficientes. El Señor busca a los pobres. El Señor busca, dice, bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos buscan a los que en sí mismos no tienen ninguna capacidad. Reconocen delante de Dios que no tienen ninguna capacidad en sí mismos para ser considerados por Dios. Dice la palabra que Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad, por su beneplácito. Él dijo, simplemente aquí yo los voy a escoger, yo los voy a llamar, porque quiero hacerlos de esta manera. Y ellos se enteraron, como describe esta parábola, se enteraron que había alguien que los invitaba. Si no, ellos nunca se hubieran enterado, hermanos. Si el Señor no te hubiera predicado el Evangelio, si el Espíritu Santo no hubiera llegado a tu vida, tú nunca te habrías enterado que había un Señor que te amaba. Nunca te hubieras enterado. Pero gracias a Dios que está el Espíritu Santo que te revela que el Señor te ama. Que el Señor te ama. Y este siervo fue, dice, ve, trae acá a los pobres, trae a los mancos, trae a los cojos, trae a los ciegos. Hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy las personas que tienen cierta discapacidad son discriminadas. Perdón. Hasta el día de hoy. En los tiempos del Señor Jesús era aún peor. Es más, ellos decían que si alguien venía ciego de nacimiento es porque había recibido una maldición o porque los padres habían pecado y los dejaban a un lado, los dejaban morir, hermanos. Ahora ha avanzado el tiempo, ¿cierto? Y aún así hay cosas que benefician a estas personas con discapacidad, pero el Señor quería mostrarles en esta parábola a ellos, a los que estaba conversando a la mesa y a nosotros, que el Señor no hace acepción de personas. Nosotros sí, hermanos, y reconozcamos eso. Nosotros a veces nos juntamos con personas que pueden tener más recursos que otros. Privilegiamos a uno y despreciamos a otro. Somos así por naturaleza. El Espíritu Santo en nuestro corazón hace una obra de santificación para que eso vaya saliendo de nosotros. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Y Dios no hace acepción de personas.
Por lo tanto, nosotros tampoco debemos hacer a excepción de personas. Amén. El Señor recibe a todos, Sí. todos por igual. Y a pesar de cómo vengan cojos, mancos, ciegos, el Señor quería mostrarle la bajeza, a nosotros quiere mostrarnos la bajeza de lo miserable que son estas personas, pero que aún así el Señor los invita a su mesa. Qué bendito nuestro Señor. Amén. Él te ha invitado a su mesa. Sí, Señor. Te ha invitado a participar y a ser parte de la salvación. Así ha sido, hermanos. El testimonio que damos cada primer día de la semana nos dice esto. Pertenecemos a la familia de Dios que ha recibido un regalo inmerecido, la salvación eterna. Amén. Qué precioso, hermano. Dice, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Oh, Señor. Aún hay lugar. Hay lugar. Cuando tú, dice, el hermano aquí me puede ayudar, le decía a Timoteo, ¿cierto? A sobra de evangelista. ¿A Timoteo le decía sobra de evangelista? ¿O a Tito? A Timoteo. Hermanos, nosotros podemos decir, no, yo no tengo el don de evangelista, no soy evangelista, o no soy un pastor, o no soy un predicador. Podría alguien tener alguna excusa, pero hermano, todos nosotros los creyentes somos llamados a predicar las buenas nuevas de Jesús. Amén. Todos ustedes, hermanos, todos nosotros. No es que la verdad es que yo soy un poco corto de palabras, posiblemente, sí. Algunos pueden tener más personalidad que otros, pero si Jesús está en tu corazón, Jesús quiere hablar por ti. Amén. Jesús quiere predicar el Evangelio por ti. Y donde quiera que vayas. Y no importa la edad que tengas. Porque nosotros podemos escuchar testimonios de hermanos que han recibido a Cristo o se han entregado al Señor a los 10 años, a los 12 años. Y aún en esa edad, a los 15, 14, 16 años, no importa. Si tienes a Jesús en tu corazón, tienes que hablar de Jesús. Sí, Sí, Y amén. tienes que hacer como ese siervo que envió el Padre para que fuera a buscar por todos lados a los que él había invitado, porque en la casa del Señor aún hay lugar. Y dijo el Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Amén. Pídele al Señor. Si de pronto, como hemos mencionado, no tienes muchas palabras, es que no hay que tener un vocabulario tan desarrollado para hablar de Cristo. No importa, tus palabras pueden ser las más sencillas, pero esa palabra es una semilla en el corazón de la persona que tú le hablaste. Y sabes que después ya no depende de ti, porque ¿quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Uno sembró, otro regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Amén. La gloria no es tuya, la gloria es para Dios. Amén. Porque Él es el que vivifica el corazón muerto. Es el Espíritu Santo que despierta a los que estábamos muertos. La obra no es de nosotros, la obra del Señor. Amén. Entonces dice, entonces dijo el Señor al siervo, versículo 23, ve por los caminos y ve por los vallados y fuérzalos a entrar. Esto es como escuchábamos tiempo atrás, ¿cierto? Los mensajes que hemos compartido en la iglesia, que hay un texto que describe cómo el Señor te llama y dice, Él te arrastra. Él te arrastra, y aunque muchas veces estamos sin, nosotros creo que todos vivimos eso, no queríamos, pero Él nos arrastró Sí. para que estemos en sus caminos. Amén. Esta palabra es muy similar, fuérzalos a entrar. Amén. Algunos dicen, pero es que puedes ser muy insistente tú en tu trabajo, con tus colegas. Hermano, nunca es demasiado. Nunca es demasiado cuando tú le hablas a una persona. A mí me han llegado a decir, no me hables más de Jesús.
Me han llegado, no me hablen más de Cristo. Nunca es demasiado, hermanos. Hay que forzarlos a entrar. Hay que llamar con insistencia. Ese es el querer del Espíritu Santo. Si nosotros, por nosotros no lo haríamos probablemente. Pero nosotros no fuimos llamados para servirnos a nosotros mismos. Fuimos llamados para servir y seguir al Salvador de nuestras almas. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, ve por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, en el corazón de Dios hay espacio para todos. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta cuánto Él nos amó. Si tú entraste a la familia de Dios y a la bendición de la salvación, yo creo que si honestamente tú te miras y te das cuenta que todos pueden entrar. Todos pueden entrar. Es cosa de que hagamos memoria de cómo estábamos nosotros. Si así te recibió el Señor a ti, a todos puede Él recibir. Y a todos Él quiere recibir. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos, de los primeros que se excusaron, estos que se excusaron, ninguno de ellos que fueron convidados gustará mi cena. En esto el Señor, hermanos, es muy claro. Los que rechazan el mensaje del Evangelio, los que rechazan el mensaje de salvación, no serán partícipes de la cena del Señor. No serán partícipes de la salvación, de la gracia de Dios. El que rechaza a Jesús, dice que la ira de Dios está sobre él. Pero nosotros que hemos creído, nosotros que hemos tomado el regalo de Dios, somos aquellos que han participado de la cena del Señor. Bendito es el Señor Jesús. Amén. Él es el Señor que invita a todos, amén, sin excepción de personas. Alabado sea el nombre del Señor, que nos invitó a todos nosotros a participar de su mesa. Amén. Jesús es el Señor. Amén.